tenemos en línea al doctor Blas Hoyos. Lo saludamos. Blas, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo te va? Acá me estoy defendiendo como gato panza arriba. Le están tirando al blanco así todos, ¿eh? Me estoy defendiendo como gato panza arriba. Hablando de Milei porque porque hablamos de Milei y se armó la discusión, ¿eh? Yo lo estoy defendiendo. ¿Sitiado por los mileicistas? Sí. No. A ver, lo que me dicen es lo siguiente. Yo estoy defendiendo la salud pública y la educación pública y la educación obligatoria y muchos derechos sociales. Y me dicen, vos estás defendiendo la casta. Acá dicen que tergiversás la propuesta también, dice, bueno, e ideas de Milei. No sé, es bien clarito, ¿eh? Recién lo escuchamos. Se opuso a la detección de las cardiopatías congénitas de los bebés en la panza de la mamá, un derecho fundamental de la ciencia, además, porque ahora la ciencia médica permite curar al bebé antes de que llegue el año de vida o de muerte, porque si el bebé crece con la cardiopatía se va a morir. Entonces, antes de que llegue ese momento, la ciencia moderna permite la cura del bebé. Entonces, cuando hemos avanzado en esta parte científica de que podemos curar enfermedades que antes no se podían curar, y el Estado dice, bueno, esto va a ser obligatorio para que las mamás sean examinadas y el bebé pueda ser curado. Y te salta Milei y te dice, no, porque el Estado no se puede meter en la vida de la familia. Y además no hay que gastar más plata. Para él es un gasto curar al bebé que está en la panza de la mamá. ¿Vos qué pensás? Vos sos veterinario, a ver, y te educaste en la universidad pública. ¿Qué pensás? Totalmente. Bueno, pero igual estoy de acuerdo con todo lo que es la teoría pública, pero básicamente yo creo que Milei es un emergente de una situación de crisis de representación de la clase política. Milei es el homólogo al voto Clemente de algunos años, es el homólogo al voto Pato que alguna vez hubo acá. O sea, la gente canaliza su bronca a través de votando este tipo de emergentes un poco rocambolescos que aparecen por ahí. Y Milei también es un claro ejemplo. Milei es el menemismo liberal ayornado. El liberalismo, como él se autodenomina, liberal anarco-liberal, que al igual que su homólogo de izquierda, que sería Grabois, por ejemplo, tienen una característica fundamental, mi estimado Gabriel. Los modelos que ellos profesan y expresan no han tenido éxito en ningún lugar del mundo, en ningún tiempo de la historia de la humanidad. Porque el liberalismo, anarcoliberalismo extremo, como lo quiere plantear Milei, no existe. En ningún lugar fue. Vos te vas a Europa, a los países prósperos, te vas a Estados Unidos, te vas a Japón, y el anarcoliberalismo que expresa Milei no existe. Habla de dinamitar un banco central y te da 2 o 3 ejemplos de dolarización que podrían ser Ecuador, fíjate cómo está Ecuador, y bueno, y alguna más. Pero el 99,9% de los países tienen banco central. Lo que pasa es que lo administran bien. ¿Entendés? Milei propone curar el dolor de cabeza por decapitación, y eso es inviable. De la misma forma en que Grabois propone que todo lo pague el Estado, que todo sea el otro extremo. Así que bueno, para mí, yo creo que ya yendo, si me permitís, me voy al análisis de la última elección, digamos. Que creo que es un poco la idea de esta entrevista, ¿no es cierto? Sí, señor. Derivamos en la conversación de las ideas de Milei, pero la entrevista es tu análisis de dónde salen los votos de unos y de otros. Esto es lo que yo pienso de Milei, y yo pienso que, para terminar con el capítulo Milei, yo pienso que este país no puede seguir yo creo que este fenómeno de Milei se agota quiero tener esperanza, ¿no es cierto?, de que un señor que cree que es la reencarnación de un gladiador romano del siglo II después de Cristo, que su perro Conan hasta hace poco era la reencarnación de un león que vivía con él en el Coliseo romano,
y dice que nos va a arreglar la vida a los argentinos. Yo creo que hay que ser serio, ¿viste? No, ese señor, yo no creo que esté en condiciones de gobernar, anímicas, psicológicas, psiquiátricas, no creo que esté en condiciones. Pero bueno, la gente encontró en Milei el mejor vehículo para expresar su bronca a la clase política. Pero guarda, esto ya se hizo, este país votó por Cámpora alguna vez creyendo que era un abuelito bueno, y terminó trayendo el fenómeno terrorista instalando el fenómeno del terrorismo dentro del país. Después votó por Isabel, y Perón Isabel. Después votó por... ¿Te acordás que Fernández era el moderado? El gran moderado, fíjate en qué terminó. Y en todos los momentos lo hizo pasionalmente, más para castigar a Macri tal vez que premiar a Fernández. Y así nos está yendo. Alguna vez tenemos que empezar a tener responsabilidad también nosotros, porque después le queremos echar la culpa al planeta, a los Estados Unidos, a los chinos, al imperialismo, de lo que nos pasa, pero nosotros nos estamos cavando la propia fosa al votar o al generar espacios irresponsables como son estos que estamos hablando acá. Para mí realmente hablar hoy de Milei como un referente político es jamás me hubiera imaginado un escenario similar, y me llama muchísimo la atención que tanta gente se prenda del fenómeno Milei, y realmente me parece parte de la situación de decadencia que vive nuestra sociedad. Creo que es eso en general lo que puedo opinar de Milei. Ahora, yendo a la cuestión de las PASO, yo creo que habría que ir, si me permitís, Gabriel, ir de lo global a lo particular, como podemos hacer a veces los análisis en la universidad cuando debemos abordar algunos temas. En primer lugar, bueno, tenemos PASO. ¿Qué son las PASO? Las PASO son básicamente una gran encuesta vinculante. A diferencia de las otras encuestas que no son vinculantes, esta es vinculante porque decide. Ojo, no elegimos, nosotros el domingo pasado no elegimos cargos concretos. Lo que hubo fue un fenómeno de una gran encuesta vinculante porque, digamos que lo que hace es designar, o es un mecanismo de preselección de candidatos. En ese esquema, sin dudas el fenómeno Milei fue absolutamente sorpresivo, llamativo y encomiable, diría yo, una gran elección, pero que en definitiva no termina ser una elección de tercios. 30% Milei, 28,4 Burlich, y 27% Massa. Es una elección de tercios. Y es una encuesta, reitero, es una encuesta de imagen congelada en un determinado momento histórico político, como fue el del domingo pasado. En octubre creo que el escenario no necesariamente tiene que ser el mismo. Lo que sí es un elemento importante, la sorpresa y un elemento para reflexionar lo que está pasando con el fenómeno Milei en este momento, ¿no es cierto? Eso es lo que yo opino del tema de... Pero que la gente tiene que tener en claro, porque se genera expectativa y debates absolutamente ficticios, porque no se eligió nada. Lo único, Milei participó en una elección donde él era el único que competía contra sí mismo, no competía contra otro. Sí, no había otro candidato del partido La Libertad Avanza. Es decir, Milei era único. Y en ese esquema, sí. En ese esquema él fue el más votado y tuvo una elección exitosa a la hora de comparar con los otros partidos. Por otro lado, yo creo que la gran decepción fue Massa, que quedó tercero con los votos, agregándole 5 puntos. No llegó a los 20 puntos, ¿no es cierto? Siendo gobierno, estructura, aparato, gobierno, todas las herramientas que puede tener. Y en el medio, creo que yo, en segundo lugar, aparece Juntos por el Cambio con una elección sumamente preocupante. Yo creo que fue una mala elección, que no cumplió con las expectativas que teníamos, que deberíamos tener, o que teníamos a partir de las elecciones en el 2021. Eso es con respecto, y vuelvo a reiterar, no se eligió nada, que se tranquilice un poco la gente con este tema. No se eligió ningún presidente, ningún diputado nacional, nada. Es decir, fue nada. Los que competían dentro, los que competían dentro de cada partido, dijeron, bueno, el que va a representar a Juntos por el Cambio va a ser Bullrich, Larreta perdió, y dentro de Unión por la Patria, que es el peronismo,
Grabois perdió y ganó Massa. Ya se sabía que iba a ganar Massa. Lo que no se sabía era quién ganaba entre Bullrich y Larreta. Y ganó Bullrich. Correcto. Pero todos son precandidatos. Ahora son candidatos, punto. Son precandidatos. Yo creo en este esquema también, a pesar de reivindicar, reconocer y destacar la gran elección que hizo Milei, que el piso de Milei está muy cerca de su techo. Yo creo que toda la gente que quiso votar a Milei, porque lo motiva, como lo referencia como cosa, fue a votar este domingo. Yo creo que le queda muy poco que sumar por afuera a Milei de acá a octubre. Y creo que va a haber un escenario de segunda vuelta, seguramente. Habrá que ver si nosotros somos como junto con el cambio llegamos ahí, o si es el peronismo, ¿no? Que a partir de ahora hay que ver qué va a hacer la gente que en esta elección votó por Schiaretti, votó por la izquierda, votó por otros movimientos, a dónde va a votar la próxima, a dónde va a direccionar su voto en octubre. Hay que ver la gente que no fue a votar, que votó en blanco, o que directamente se abstuvo de votar. Hay que ver, hay casi un 25-28% de gente que no fue a votar. Sí, mucho. O que votó muchísima. En blanco. Entonces, 11 millones. Eso también. 11 millones de argentinos no votaron. Es una barbaridad de cantidad de gente. 11 millones. Exacto. Ponele que 3 o 4 millones, ¿no? Ponerle 3 millones que son los que normalmente no van a votar porque viven lejos, porque nunca actualizaron domicilio. El formoseño que se fue a Tierra del Fuego y no hizo cambio de domicilio, ese no va a votar normalmente. Aquel que está enojado con la vida y no quiere votar decididamente, algún anciano que dijo yo no voto más, listo. Esa gente no va a votar. Ahora, hay 6 o 7 millones de personas, 6 o 7 millones de personas que normalmente votan, ¿no? Y que no fueron a votar ahora. Así es, Gabriel. Bueno, esto habrá que ver de qué manera y qué estrategias utilizan los tres sectores de los tercios que salió de esta elección para poder seducir, incorporar y atraerlos para que lo voten. Queda todo un campo por trabajar todavía. Y yo vuelvo a insistir, más allá de que pueda equivocarme y que bueno, lo tendré que aceptar, pero yo creo que Milei ha llegado, su piso y su techo está muy cerca de este 30% que tiene. Él tiene un voto que es muy, ¿cómo te diría?, muy fanático, muy seguidor, muy militante, sobre todo en base a la juventud, que lo vota mucho, y que fueron a votarlo, y bueno, y el voto desencantado, el voto de resentimiento a la clase política. ¿Entendés? Yo creo que pasa por ahí. Así que bueno, el fenómeno Milei es un fenómeno que hay que seguir de cerca y que habrá que ver cómo se replantea. Ahora, lo que hace la cuestión provincial también, esto tiene sus bemoles y tiene realmente características raras. Fíjate vos que nosotros, Juntos por el Cambio, repitió la misma casi elección que la última provincial. 200, del 20% pasó al 21%. 200 votos menos nada más. Y como votó menos gente, el porcentaje es mayor, del 20 pasó al 21. La totalidad de los votos que saca Milei en Formosa vienen de extracción peronista, es decir, votaron a Gildo el 25 de julio. Ese es el tema. Ese es el tema. Y ahí está la pregunta, porque Juntos por el Cambio, en Formosa en particular, bueno, tuvo un efecto arrastre importante de Pato Bulli que demostró que estaba mucho mejor posicionada que Larreta, y tuvo un efecto arrastre sobre sus adherentes locales o candidatos locales. Ahora, el tema es, nosotros evidentemente tenemos que hacer la autocrítica de entender y asumir que somos ese 20-21% que queda residual de lo que alguna vez fue una oposición que supo tener 40, 43, 44% ya por la década de los 80, nos hemos venido cayendo a este 20%. Y estamos pescando cada vez en una pecera que es más chica, Gabriel. Y es más, creo que el voto opositor sigue superando el 30%. Lo que pasa es que ya no quiere discutir dentro de nuestra pecera, digamos, dentro de nuestro universo. Ya se puede discutir a otro lado, ya no le importa si fulano dice tal cosa de Mengano. Si te voy a leer lo que dice
lo que dice un oyente que se llama Fernando y que acaba de escribir, dice: llorones, pichaditos, no proponen nada, fracasaron en dar una opción superadora y solo se dedican a insultar y mentir. Con falacias no se ganan votos. Eso va para vos y supongo que para mí también. ¿Vos te considerás un llorón y pichadito? No, yo estoy tratando de hacer un análisis objetivo, no sé qué expresión. A ver, quiere... cuando hablamos de que Milei está proponiendo ideas que van contra instituciones de la República, como son la educación pública, la obligatoriedad de la escuela, la salud pública, en fin, no estamos insultando ni mintiendo, lo dice él. Es más, en esta discusión... Yo creo que Fernando lamentablemente se limita a repetir cliché o frases remanidas de que no tenés propuesta, porque tampoco nosotros, ni vos ni yo, somos candidatos, pues no tenemos la imposición de proponer nada, estamos haciendo un análisis de una elección, así que no sé a qué se refiere cuando dice que no tenemos dicen que propuesta, estamos mintiendo respecto de Milei, que Milei no dice eso, que nosotros decimos que dice. Bueno, será cuestión de conseguir los videos y pasar lo que dice Milei, porque a ver, bueno, esto lo estamos sacando. Estamos en una época donde nadie resiste un archivo. Claro, porque hay en YouTube tenés todas las declaraciones de Milei desde que empezó a salir en televisión. Es cuestión de ir y escucharlo. Y si hace falta... Marco liberal, ¿estoy mintiendo o es lo que dijo Milei? No, de ninguna manera. Si vos decís que quiere reemplazar un sistema de voucher privado por la educación pública, ¿estamos mintiendo o es cierto? No, eso es lo que él propone, pero lo que dice seguramente esta gente que nos está criticando es que eso es mejor. A ver, que la educación, que el voucher para ir a la educación privada es mejor que la educación pública o que la salud pública. En fin. Bueno, puede ser, no sé. En fin. Dice, acá hay otra persona que dice: para los que copian y pegan la información falsa de los medios que van a operar estos 2 meses en contra de Milei, tómense el tiempo de leer la verdadera información o poner un video de él donde explica las verdaderas medidas y no las mentiras, dice. El liberalismo no quita derechos, justamente los defiende. Bueno, desde ya tenemos tiempo para analizar. Pero escuchame, reivindiquemos el liberalismo como corriente de pensamiento a lo largo de los últimos 300 años en la historia de la humanidad. Por supuesto. No hay ningún problema. ¿Quién puede descartar las ideas progresistas que lleva el liberalismo y que todos los partidos incorporamos del liberalismo? O nadie cree en la libertad de culto, en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, en la libertad de pensamiento. Nadie cree, todos creemos en eso. O sea, en ese sentido yo no tengo ningún debate ni discusión ni con Milei ni con los que ascriben a leyes al liberalismo. Ahora, que alguien me diga qué país del mundo, a ver, que me cite alguno de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, para tomar parámetros de estándar de vida bueno, aplicó el anarcoliberalismo y fue exitoso. Que me expliquen. De la misma forma en que yo también le pediría a los que escriben, por ejemplo, a Grabois, que me expliquen en qué país el modelo exitoso de socialismo cerrado aplicado tuvo éxito. Corea del Norte, Vietnam del Norte, puede ser, pero no creo que sea muy exitoso. Cuba. La mayoría de los modelos exitosos no responden a ninguno de los dos perfiles que proponen estos candidatos, Gabriel, y esto es objetivo. Yo le invito a esos oyentes a que me digan qué país llevando adelante estos preceptos hoy es un país exitoso. Nada más, eso es objetivamente claro lo nuestro. Pero bueno, está bien, la gente tiene todo el derecho y la gente, evidentemente, la gente que defiende a Milei es gente que tiene una profunda situación de crítica hacia la clase política, así que de prever esto, ¿no? Es que una cosa es, lo que hay que entenderla. Subrayo es que una cosa es la famosa casta, y si, por ejemplo, recién estaba Burjaile, y entonces me decían, vos lo estás defendiendo a Burjaile. De ninguna manera. Burjaile, para empezar, es grandecito para defenderse solo. Y segundo,
que acá no se trata de defender a Burjaile, ni a Nadienov, ni a ninguno de los referentes políticos. Acá lo que se trata es de analizar... De hecho, yo trabajé en contra en las opciones, porque no tengo ningún problema personal con ninguno de ellos, en las opciones de propuesta estuvimos en contra de la reelección indefinida, de ciertos manejos poco claros a la hora de designar candidaturas que criticamos al partido de los últimos 20 años. Nosotros militamos y laburamos en contra de eso, así que mal podemos salir a defenderlo ahora. Yo estoy, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con el concepto de la casta política, de la necesidad de ayornar la dirigencia, de que la dirigencia política no sea una dirigencia que viva exclusivamente de la política ni de los profesionales de la política. Estoy absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Es decir, acá sí, lo que hay que distinguir es una cosa en la casta, con todas sus mañas, sus defectos, los perjuicios que han causado muchos dirigentes políticos al país, eso estamos de acuerdo. Defenderlos a ellos, no los defendemos. Ahora, defender el concepto de justicia social, que según Milei es la enfermedad más grande del mundo, una cosa horrorosa y monstruosa. Defender la educación obligatoria, que no, desde mi punto de vista es la institución que ha creado a la Argentina moderna, es decir, a la Argentina que logró integrar a los inmigrantes, por ejemplo, que venían hablando italiano, armenio, ruso, chino, y acá se convirtieron en argentinos gracias a la educación laica, pública, obligatoria y gratuita. Eso es lo que estamos defendiendo. Y el concepto y la consagración del concepto de movilidad social, que nos llevó a ser uno de los 10 primeros países del mundo. Correcto. Entonces, la movilidad social, la posibilidad de que el hijo del obrero pueda ser universitario, por favor. Mi hijo el doctor. Bueno, ese concepto es lo que se defiende, no a la casta. De la casta podemos estar absolutamente de acuerdo en las críticas. Ahora, no me toquen la educación pública y obligatoria porque no estoy de acuerdo, no me toquen el concepto de justicia social, prohibir, por ejemplo, que los chicos trabajen y que vayan porque los chicos tienen que ir a la escuela. A ver, hay cosas que dice Milei que ya lo vivimos, que esta película ya la vimos, ocurrió en el siglo XIX, cuando teníamos 80% de analfabetos, porque no era obligatoria la educación. Es decir, hay cosas que, ojo, lo que significa eso, porque no es algo novedoso, es algo viejo, algo que ya estuvo, algo que ya existió. La gente mandaba a los hijos a trabajar a la chacra porque era más redituable que mandarlo a la escuela. Entonces el Estado dijo, no, pará, los chicos tienen que ir a la escuela. Es obligatoria la educación. Y el que se opone... Bueno, y ahí vuelvo a insistir con la idea que algunos de los oyentes que tiene todo el derecho a tener una posición favorable a Milei, a criticar, nos ilustre y nos diga en qué país del mundo este modelo liberal actualmente tiene vigencia y tiene éxito. Sí, no hay ninguno. Liberal extremo. No, claro, esto puede ser propio del, como vos decís, del siglo XVIII. Siglo XIX. Puede haber algunos modelos seguro. exitosos, XVIII, XIX, ¿viste? Lo que fue la antigua Inglaterra, qué sé yo. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, nosotros, y aclarando y ratificando lo que vos decís, que yo también estoy en contra de la casta política, de la perpetuidad del poder, de las reelecciones indefinidas, de los privilegios, de los fueros, y todo esto que hace a una serie de derechos diferenciales de la clase política, y que no solamente lo expreso y voy a votar ese día, sino que trabajo y milito para que eso termine. Es diferente de ir a votar y llamar por radio alguna vez y dar un par de mensajitos. Uno, laburando y trabajando, comprometido con esta idea, paga costos, ¿no? Y tiene que asumir esos costos. A veces por ahí, llamar por radio un rato y ir a votar el domingo no es tan comprometido. El tema es comprometerse a ir contra los derechos y los privilegios de la casta, que es lo que yo estoy convencido de que hay que hacer. Y en ese sentido pero no solamente Milei, hay un montón de candidatos que profesan lo mismo. Pero volviendo al tema nuestro, yo creo que al tema de Formosa, yo creo que hay que hacer una profunda autocrítica de lo que... Ahora, creo también que en el caso del Frente Amplio formoseño, limitar
limitar la crítica a 3 o 4 episodios de agresión verbal, de que fulana dijo tal cosa y que fulano le respondió tal cosa en la radio, y algunos episodios o chisporroteos por las redes sociales, limitar la grave crisis que debemos asumir, que estamos sufriendo los formoseños, sin dudas es reduccionismo ramplón, digamos. Decir que eso es que nos peleamos porque nos peleamos por los medios. No, a ver, Blas, el chisporroteo de la interna, el chisporroteo de la interna de Juntos por el Cambio, sinceramente, mi opinión, le interesó solamente a los militantes de Juntos por el Cambio. Mi opinión personal. Absolutamente. El resto, la sociedad estaba mirando la crisis económica, el asesinato de la gente que murió la última semana en Gran Buenos Aires, la crisis de seguridad, hay un montón de cosas, mucho más que por eso te digo, si fulana y mengano se digamos, se enfrentaron en las redes sociales y se criticaron, ¿no? Porque yo escucho, porque uno escucha a los referentes, a referentes importantes del partido que hablan de esto como argumento para explicar nuestro fracaso electoral o la mala performance que hemos tenido. Y el problema realmente es que la gente, por ejemplo, vio en Milei y Poltroni un mecanismo o una vía para canalizar su oposición al modelo de gobierno, su frustración. Su bronca, sí, por supuesto. O sea, ya no nos vio como alternativa, totalmente. Ya no nos vio como vehículo de protesta, no representamos más. Quedamos reducidos a un 20% que no representa más a muchos sectores. Es más, ya no quieren ni discutir o participar de nuestros debates y se van a otro lado. Poltroni sacó casi el 10% la vez pasada y ahora volvió a sacar, ya pasó a hacer segunda fuerza con el 25% en la última paso. Y si no entendemos esto, si creemos que con que fulano deje de criticarle a mengano y la otra deje de mandarle mensajitos pesados o rabietas por Facebook, estamos complicados. Si no entendemos que este es el producto de un proceso de 20 años en el cual el partido fue cayendo progresivamente, del Frente Amplio también, donde hubo conductas, donde hubo una cultura, yo creo que estamos gildizados culturalmente, sin tener... ¿Por qué? Porque incorporamos lo peor del gildismo, la reelección indefinida por un lado, el abandono de la meritocracia para la preselección de los candidatos, que fue reemplazada por otro tipo de preferencias, y actitudes confusas o con un comportamiento confuso desde el punto de vista de nuestro rol de oposición, y la incorporación del concepto y la cultura de la estructura, del aparato, que está financiado por el mismo oficialismo, porque es el oficialismo el que financia el gasto de la política y de esa forma sostiene inclusive a una oposición. ¿Entendés? Yo creo que si no entendemos esto y no replanteamos toda esta situación y pretendemos hacer un reduccionismo ramplón, vuelvo a reiterar, y decir que esto, si fulano deja de putearnos por los medios y se dejan de pelear, esto se resuelve, estamos irremediablemente condenados a repetir el fracaso. Y acá, el desafío de acá a octubre es muy grande y muy fuerte, digamos. Totalmente. Porque nosotros tenemos que aspirar, Gabriel, en primer lugar, a subir 2 o 3 puntos como mínimo para defender la banca en el Senado, por ejemplo, y apostar, ya depender, esto como en los campeonatos donde uno depende de otros resultados, porque lo que tenemos que dependemos también de que el gildismo salga a recuperarle votos que perdió con el poltronismo. Por ahí no tiene ganas porque ya tiene resuelto su problema, o por ahí no le pone la enjundia que debe ponerle. Y nosotros estamos dependiendo también del accionar de otros. Pero lo primero es hacer un replanteo. Ahora tal vez no haya tiempo para hacer catarsis, ni autoflagelarse, ni nada de ese tipo de cosas. No creo en eso, ¿no? Eso será después de las elecciones. Hay que reaccionar rápido pero hay que reaccionar bien. No hay que, creo que, equivocarse con este análisis. Así que bueno, eso es más o menos lo que tengo que... No sé qué... No, está bien. Y nos fuimos del horario, así que... pero valió la pena, es una charla que hay que darse, hay un debate público, una polémica,
Y hay mucha gente que está queriendo opinar y está de acuerdo o no con lo que decimos, pero está bueno, lo que decís vos, lo que digo yo, lo que dice otro. Me parece que esta polémica es saludable, es democrática. Gracias, Blas. Absolutamente. Te agradezco. Siempre nos va a enriquecer. Gracias. Totalmente. Hasta luego. Blas Hoyos.